Nos vamos a hacer cargo en esta columna de una situación que se ha ido generando desde las élites políticas hacia la ciudadanía y que creo es necesario corregir, sobre todo de parte de la derecha, sector en el cual yo me ubico ideológicamente, ¿no es cierto? Y uno no le gusta tener que criticar a su propio sector, sino que a uno le gustaría poderlos aplaudir. Sin embargo, hay un cierto discurso hegemónico que se está instalando. Considero que es muy peligroso que así sea y va en la misma línea de lo que ha sucedido con los conejos, lo que antaño, ¿se recuerda usted? Pasó con el chupacabras cuando se empezó a hablar solamente del chupacabras en el norte del país, etc. Aquí tiene una imagen de esa época, o por lo menos del chupacabras, que hoy día se ha transformado en una leyenda. Bueno, esas son cortinas de humo, mi estimado telepensante. Y lo mismo ha pasado acá con el asunto de los conejos, sobre lo cual vamos a profundizar levemente. Las reglas del uso de la fuerza, que usted ya las sabe, ampliamente han sido mencionadas por su tono ridículo y absurdo. Y la campaña del terror de Caramanos, por supuesto, que ella recorre el mundo, en este caso fue a España, a un conversatorio feminista en Madrid. Imagínese usted el título, Feminismo para un mundo mejor. Increíble. Bueno, diciendo que el rechazo en Chile ganó porque los chilenos somos idiotas. Y este es el punto en común de todos estos distintos aspectos de la realidad que vamos a analizar en la presente columna. A mí me encantaría que Caramanos, porque aquí uno se pregunta ¿qué está haciendo la derecha para enfrentar a Caramanos? Son dos estrategias las que la derecha debiese de tener en consideración. Primero, decirle a la gente que esta es una campaña de desprestigio de la inteligencia de los chilenos. Que tenemos un gobierno que cree que usted es idiota. Eso es lo primero que la derecha debiera decirle a la gente. Y con eso, créanme, recuerden lo que pasó con el gobierno de Piñera, con el tema de las flores, del bingo, etc. La izquierda sabe aprovechar esos momentos para desprestigiar un gobierno completo, torcer además el sentido de lo que se estaba diciendo y generar una rebelión por 30 pesos. Sí, yo sé que es más complejo, pero comunicacionalmente véalo desde ese punto de vista. Sirvió mucho al malestar ese tipo de declaraciones como bueno, pero bajaron las flores, subieron el precio del metro, el pasaje al metro, o hagamos un bingo, que hagan un bingo en la escuela para poder reconstruir no sé qué cosa se había roto. Bueno, esas cosas la izquierda las explota a decir basta, ¿no? ¿Y por qué la derecha no puede ahora tomar las declaraciones de Caramanos, de Loncón, etcétera, y hacer una campaña mediática que además es la verdad, ni siquiera está torciendo nada, y decirle a los chilenos que este gobierno los considera unos imbéciles? Eso es lo que debería estar haciendo la derecha, es el primer punto lo que debería estar haciendo. Pero no sabe, la derecha no sabe articular una estrategia comunicacional. Y pregúntase por qué. Y vaya a ver si es que la derecha cree en el mérito o no. Nosotros no tenemos una derecha meritocrática. No suma a la gente que realmente tiene mérito. Entonces, bueno, dejémoslo ahí. ¿Cuál es el segundo pie de esta campaña comunicacional que deberá hacer la derecha frente al mamarracho que el gobierno defiende a nivel internacional? Porque todas esas defensas, recuérdelo, concitan apoyo de sectores importantes que se transforman en grupos de presión. Esos apoyos internacionales se traducen el día de mañana en lo que ya nos pasó una vez, ¿no es cierto? Que para apoyar a los portuarios de Chile, muchos portuarios a nivel internacional dijeron que, o sea, creo que era el tema de los 3 retiros, o se aceptaba la demanda de los portuarios del retiro de los fondos de pensiones, creo, pero sí me acuerdo muy bien, o no se recibían más productos chilenos. O sea, acá todas estas son redes internacionales. Sí, no, ¿cómo no se dan cuenta del trabajo que está haciendo Caramanos y compañía? Entonces, ¿cuál es el otro pie de la estrategia comunicacional? Decirle al mundo occidental que este es un proyecto de nueva constitución que favorecía al narcoterrorismo. Y preguntarle a toda la población europea, que es sensata y razonable, si le parece lógico
que el artículo 87 estableciera lo siguiente: prohibición de la tortura, aislamiento e incomunicación. Ninguna persona privada de libertad podrá ser sometida a tortura ni a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a trabajos forzosos. Asimismo, no podrá ser sometida a aislamiento o incomunicación como sanción disciplinaria. Y como si eso fuese poco, en el artículo 88, es decir, el que le sigue, se establece que las personas privadas de libertad tienen el derecho a hacer peticiones a la autoridad penitenciaria y al Tribunal de Ejecución de la Pena para el resguardo de sus derechos y a recibir una respuesta oportuna. Asimismo, tienen derecho a mantener la comunicación y el contacto personal directo y periódico con sus redes de apoyo. Mi estimado telepensante, estoy leyendo el artículo 87 y 88 del mamarracho. ¿Por qué nadie ha salido de la derecha a indicar con el dedo a esta élite octubrista golpista? Como bien dice Carlos Larraín en la misma entrevista que le estaba citando, este es un golpe institucional y probablemente venga un tercer golpe. ¿Por qué la derecha no apunta con el dedo a esta gente? ¿Por qué no le explica a los chilenos que habían 2 artículos, a los chilenos y a nivel internacional, en el proyecto de nueva constitución rechazado, que le confería el derecho a los narcos a no ser incomunicados y a visitas periódicas con sus redes? ¿Se entiende? La única manera, mi estimado telepensante, de combatir el narcotráfico es aislando a quienes se dedican a esta actividad ilícita. Y acá a nivel constitucional teníamos 2 artículos que defendían sus derechos a no ser incomunicados. Solo con eso se destruye el argumento de que esta era una campaña del terror y que los chilenos somos unos imbéciles. Pero como la derecha no se sienta a pensar o no tiene buenas campañas de comunicación, no le saca el jugo a esto. Entonces, ¿qué quiere que le diga, mi estimado telepensante? ¿Entenderá la derecha de que el país se está pudriendo moral e institucionalmente? ¿De que estamos con la élite de la oclocracia más inmoral que haya tenido el país desde probablemente en toda su historia? ¿Por qué no hacen campañas comunicacionales en que destaquen estos aspectos? El nivel de deterioro moral del país llega al punto que, según solo cifras oficiales, el Transantiago no lo paga un 40% del usuario. Imagínense lo que es eso para todos los demás que se los pagamos a ellos. Entonces, esto ya está llegando a niveles que son, o que pueden llegar a ser muy peligrosos en términos de lo que hablaba Roberto Ampuero en la excelente entrevista que le recomiendo ver, muy buena entrevista, de lo que son estas redes internacionales. Si a eso fue Caramanos afuera. Y también Loncón. Vamos entonces a analizar a la señora Loncón y su intervención en el extranjero. Y la honestidad de lo que es un diálogo democrático, porque yo creo que la honestidad sigue siendo necesario para la convivencia, no podemos... Le puse esta introducción, ¿eh? La honestidad es necesaria para el diálogo democrático. Veamos qué tan honesta es la señora Loncón. Creo que el discurso de odio es un discurso estudiado que tiene la campaña de odio como la campaña de mentira se instala vía reproducción de la palabra. Es como la programación neurolingüística. Programación neurolingüística, mi estimado telepensante. Exactamente lo que está diciendo esta señora Loncón es cómo funciona la propaganda. De tanto repetir, la gente termina normalizando y asumiendo que esa es la verdad. Y eso es lo que están tratando de hacer ellos al decir que el 62% de los chilenos somos unos imbéciles que se dejó afectar por una campaña del terror. Y eso es lo que ellos están repitiendo. ¿Y por qué lo repiten tanto? Al interior de Chile no les ha resultado mucho, pero afuera. Porque eso es lo que se va instalando entonces como la verdad. Lo que la señora Loncón dice es que esto es lo que hicimos quienes estábamos por el rechazo mientras decíamos la verdad de lo que era ese mamarracho. Pero se da cuenta que ella sabe perfectamente cómo lograr que las cabezas de sus estudiantes, imagínense, esta señora hace clase, terminen creyendo en las quimeras marxistas que ella enseña, etnomarxistas en su caso.
se repite una mentira 1, 2, 1000 veces y la gente termina creyendo. De mí se dijo que yo tenía un sueldo vitalicio y después la gente me retaba en las redes sociales que yo era una sinvergüenza y yo no le robaba un peso a nadie. Soy una mujer que me valgo por mi trabajo. Claro, ella no le ha robado un peso a nadie, pero como usted ve en esta imagen, Elisa Loncón declinó entregar información de su labor como académica en la USACH, que fue solicitada por ley de transparencia, ni más ni menos. La petición apuntaba a conocer la labor de la autora presidenta de la Convención Constituyente en la Universidad de Santiago en el marco del año sabático remunerado que le fue concedido. ¿Y a qué está dedicada la señora Loncón? Bueno, le cuento. Aquí ella misma lo dice en su Twitter. Ir a seminarios internacionales. Si no pierden un segundo, mi estimado telepensante. Porque con las redes internacionales van a lograr, a través de organismos de estos supranacionales, el apoyo que necesitan para imponer su proyecto. ¿Van a lograr imponer su proyecto? No lo sé. Pero en eso están, reuniendo sus apoyos. Si ellos no paran. Lamentablemente, esta repetición de un discurso de mentira va entrando en la mente de la gente y la gente que no se informa, que solo ve la red de la rápida, queda con esa visión. Por eso él tiene éxito. Entonces nosotros fuimos acosados por el sistema y cuando empezamos la campaña tuvimos 2 meses para campaña. Terminamos en junio, julio y agosto hicimos campaña. Sin recursos, sin ninguna empresa que te financiara y más con el abandono de la élite política. El abandono de la élite política. Todos sabemos que probablemente en Chile no exista un caso de intervencionismo electoral más escandaloso que el que hizo este gobierno para apoyar la opción apruebo. Sin embargo, Loncón sigue mintiendo de forma descarada. Que ya se dividió, como les conté. Entonces, si antes hubiéramos estudiado todas esas condiciones, hubiéramos sido mucho más realistas, ya hubiéramos sabido de que no íbamos a ganar porque no teníamos la posibilidad de hacer el trabajo de difusión en los territorios, pero ese trabajo de difusión debió haberlo hecho las organizaciones, no nosotros, las organizaciones de base, pero la organización de base no se movilizó. ¿Y cuál es la respuesta de la derecha ante este activismo que están haciendo personas como Loncón o como Irina Karamanos, en que se sigue jugando al juego de que nosotros somos idiotas, de que esto fue producto de una campaña del terror? No hay estrategia política, mi estimado telepensante. Por eso la derecha siempre pierde. Y por mientras podemos ver cómo esto también está empezando a tener su nueva cara en el llamado Atelier a organizarse para reclamar por los derechos constitucionales, ante lo cual María José Hoffman dice lo siguiente: no me causa sorpresa que una vez más el Partido Comunista esté intentando insistir en polarizar el ambiente y supervisar de una manera equivocada este nuevo proceso. Al contrario, de una manera equivocada, se entiende el uso de los términos, ¿no? Como si fuera equivocado que el Partido Comunista, al ser marxista, considera que la violencia es el medio para lograr sus objetivos políticos. No sé, ¿esto es hipocresía o es ignorancia supina de parte de Pepa Hoffman? Entonces, esta forma equivocada, ¿no es cierto?, de supervisar el proceso, o sea, el Partido Comunista está llamado a supervisar el proceso. Al contrario, hacemos un llamado, dice ella, a que el PC entienda que no solo perdió en el último plebiscito, sino que en este proceso tenemos que ser capaces de tomarlo con un tono distinto al que se dio en la fracasada convención. ¿En qué está la derecha realmente frente a este punto? Ya vuelve el PC a amenazar. Como dijimos, solamente los portuarios tienen el poder por sus redes internacionales de afectar enormemente a Chile si las élites no hacen lo que la
extrema izquierda, que al parecer tiene capturados ese sectores, la Cámara de Diputados rechazó en su momento el proyecto que obligaba a los partidos a renunciar al uso de la violencia como método de acción política. Cabe preguntarse, ¿no? ¿Cuál es el plan de los sectores democráticos para neutralizar a la izquierda antidemocrática cuya existencia hoy día la reconoce incluso el expresidente Ricardo Lagos? ¿Dónde está la campaña en los medios y todo tipo de redes acusando la búsqueda del poder total y generando en la ciudadanía el anhelo de una legislación que castigue la violencia política como medio para lograr el poder? ¿Quiénes y por qué en 2020 se rechazó este proyecto para descartar la violencia como método de acción política? Hoy día la señora Osandón, por ejemplo, que supuestamente es de derecha, deberá estar siendo acusada, pero con el dedo por todo su sector. Y toda la gente que junto a ella se abstuvo o votó en contra, o digámoslo así, votó a favor del uso de la violencia. Pero déjeme preguntarle a la señora Osandón y compañía, ¿la violencia política la puede usar cualquier sector o solamente el Partido Comunista? Porque en ese caso ellos le vendieron el país, no sé si lo vendieron, pero se lo entregaron al Partido Comunista del Frente Amplio. ¿Puede la UDI ponerse violenta? ¿Se acuerda lo que pasó con el caso de los escudos y esta gente que iba a defender las protestas del rechazo y el líder que los dirigía que terminó preso en nada? No, yo no estoy defendiendo a alguien que hace eso. Pero, a ver, ¿cómo es la cosa? O sea, aquí la violencia política solamente la puede detentar el Partido Comunista del Frente Amplio. ¿Y eso se lo conceden cierta gente de la derecha? Pero más importante todavía, ¿y los sectores demócratas? ¿Por qué no hicieron un escándalo y no continúan haciéndolo frente al rechazo de este muy buen proyecto? La derecha no hace la pega, definitivamente. O no usa bien sus redes, no tiene estrategias comunicacionales. ¿Se imaginan lo que sería que al chileno realmente se le terminara por plantear de parte de los demócratas, oiga, compadre, ¿sabe qué más? Lo están tratando como un idiota. Le están diciendo que usted votó rechazo porque es tonto, porque cree fake news, campañas, cae bajo el terror de ciertas campañas. Si se planteara, ¿sabe qué? Hoy día la violencia política es el medio con el cual se están avanzando determinados objetivos, por ejemplo, los incendios en la macrozona sur. Si se dijese, mire, nosotros tenemos el primer borde como el Estado Social y Democrático de Derecho, pero vamos a hacer que este modelo no sea, aunque tenga el mismo título, el mismo de Venezuela. Vamos a trabajar muy concienzudamente que sea democrático, que sea social en términos de entregar derechos sociales, pero que mantenga la división de los tres poderes del Estado y no le entregue al Poder Judicial y al activismo de ultraizquierda las herramientas para transformarse ellos en los igualadores y en los repartidores de los impuestos de todos los chilenos, según lo que ellos consideran, de los impuestos y de la propiedad y etcétera, un largo etcétera, según lo que ellos consideren conveniente para sus fines políticos.